Bienvenidos nuevamente a Mundo Cristiano Emergente. Soy Yochi García y el día de hoy te traigo el resumen de la película Poema de Salvación. Ponte cómodo que ya iniciamos. Nos remontamos a 1982 a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, específicamente a la iglesia donde asiste nuestro protagonista Pablo Olivares, quien está presentando frente a todos una canción titulada Poema de Salvación, haciendo que todos queden maravillados por su gran talento. Nos muestran el flashback de la historia de Carmen, la madre de Pablo, y cómo era su relación familiar. Asimismo, la relación que tiene con su esposo Roberto, quien es muy estricto y autoritario con su hijo. Prefería darles obsequios a sus hijos en vez de demostrarles afecto, que aunque parecía algo bueno, ellos preferían tener a su papá a su lado. Por su parte, Carmen le obsequió a Pablo una guitarra y le enseñó a tocar su primer canción. Otra vez, ayúdame a serte fiel. Además, trataba de instruirlo en su fe cristiana. Detrás de todo esto, entre Roberto y Carmen habían conflictos que con el paso del tiempo iban en aumento. Pasó el tiempo y Pablo ya es un joven. Aquí conocemos a un amigo que tiene, el cual no es muy buena influencia para él. Los dos comienzan a tocar la guitarra eléctrica y comienzan a hacerse fan del rock metálico y del cantante Abel Black, llevando esta música a su casa y tomando las formas de conducta de este estilo de música. Esto no le agrade nada a su madre, lo que provoca que entre los dos haya conflictos, y hace que Pablo cada vez desee más irse de su casa. Aquí conocemos a Esperanza, una amiga de Carmen con quien habla acerca de sus conflictos familiares, y Esperanza la alienta. Mientras tanto, Pablo comenzó a orientarse por las películas de terror y lo oculto, así como la música de Abel Black, llevándolo así a tener que robar alguno de sus discos. Un día en clase su profesor les comienza a platicar sobre los inicios de la música clásica y algunos de los mayores exponentes de este género. Pero Pablo lo interrumpe dejando en ridículo a su profesor y diciéndole que prefiere su rock metálico. En eso, el profesor le quita su disco haciendo que este se caiga y se rompa en varios pedazos. Esto no le agradó en nada a Pablo, así que se acercó al escritorio, tomó el tocadiscos del profesor y lo destruyó, lo que provocó que fuera expulsado. Y fue así que sus padres decidieron meterlo a un internado cristiano en donde casualmente estudiaba su amigo. En algunas de sus clases de literatura, uno de sus compañeros le cuenta la historia de un estudiante del cuarto 66C, quien hizo un pacto con Satanás entregándole su alma, lo cual hizo que fuera un famoso músico, pero el internado prefería evitar esta historia. Pasaron los días y crea con sus amigos una banda llamada Halógena, que poco a poco iban ganando fama, y un día en su habitación del internado, Pablo le lanza un zapato a su amigo, pero este cae al pie del ropero de la habitación, lo que hizo caer una madera, y se encontró con un diario, el cual le pertenecía al estudiante que hizo un ritual, y este estudiante era Abel Black. En este diario venía la dirección donde Abel hizo su pacto con el diablo, y sin pensarlo, Pablo fue al sitio que indicaba el diario. Al llegar, encontró muchos dibujos con escenas espeluznantes, y al centro de la habitación una mesa con varias velas encendidas, y al centro de este, un anillo con la imagen de Satanás, el cual se colocó cerrando así con su pacto. Pablo terminó el internado y regresó a su casa en Buenos Aires, en donde todos se dan cuenta que está totalmente cambiado. Entre ellos, el pastor de su iglesia se percata del anillo que tiene en su mano y le dice a su madre que puede estar metido en cosas de ocultismo. El pacto que realizó empezó a dar frutos, ya que logró que su banda firmara un contrato para grabar su primer disco. Además de esto, Pablo se metió en el mundo de las drogas. Esto hizo que su madre se preocupara tanto y todos los días oraba por él. Aun cuando este tenía una sobredosis, Carmen oraba en su habitación. El éxito de Halógena iba en aumento y se posicionaba en los primeros lugares de las listas de popularidad. Pero el temperamento de Pablo hacía que peligrara este éxito, que en algunos de sus conciertos llegó a golpear a sus fans al punto de casi matarlos. Mientras tanto, Carmen creó un grupo de oración con las mujeres de su iglesia, quienes oraban por Pablo. Esto provocó que su banda tuviera obstáculos para cerrar algunos contratos. Era tanto el odio de Pablo hacia su madre que creó una canción en donde demostraba esto, hasta que llegó el día que fue y confrontó a su madre y a todas las mujeres que oraban por él,
Al hacer esto, tuvieron el contrato para hacer una gira por México, ya que era una guerra espiritual entre Pablo y Carmen. El éxito de Alógena iba en aumento, realizando varias giras por todo Centroamérica, hasta que un día, mientras se encontraban en México, fueron a comprar algunos instrumentos para la banda, pero en eso un fan se le acercó y le dijo dónde podía encontrar instrumentos más baratos y de buena calidad. Es así que se los llevó a un callejón oscuro. Esto se les hizo raro y decidieron marcharse, pero en eso llegaron sujetos armados que los acorralaron. Mientras tanto, su madre sintió que algo pasaba, así que se reunió con Esperanza para conversar y orar por su hija. En tanto, mantenían secuestrados a toda la agrupación, los amenazaban de muerte y los golpeaban. Llamaban a la disquera para pedir dinero por su rescate, pero estos no querían pagar. Fue en ese momento que Carmen y las demás mujeres de la iglesia, Roberto y una chica que le gustaba a Pablo, comenzaron a orar por él. Esperanza le dice a Carmen que no deje de orar y nos percatamos que desaparece. Mientras, los secuestradores seguían amenazando a Pablo y a sus amigos. Le hicieron una pregunta a Pablo apuntándole en la cabeza: ¿crees en Dios? Cuando de repente una fuerte luz hizo presencia y todo el lugar quedó suspendido, a lo que al poco tiempo aparecieron dos personajes, una mujer vestida de blanco y un hombre de negro, quienes empiezan una lucha por tomar el control de la situación. Entre tanto luchaban, Pablo se desconecta de la realidad y comienza a escuchar la canción que cantaba de pequeño. Esto hace que se arrepienta de sus errores y decide decirle a su secuestrador que sí, cree en Dios, a lo que le dice que si le hubiera dicho que no, lo mataba. En eso aparece la policía y sus secuestradores salen corriendo. Todo esto hizo que Pablo se arrepintiera de todas las cosas malas que hizo y la forma en que había tratado a su madre. Además, en ese momento deshizo la banda Alógena y tomó el primer vuelo hacia Buenos Aires. Cuando llegó, su familia ya lo esperaba y rápidamente corrieron a abrazarse, demostrándonos el poder del amor de Dios y de una madre que oraba día a día por él. Esta película está basada en la vida del cantante cristiano y argentino Pablo Olivares, y al finalizar la película nos muestran que fue de su vida después de todos estos acontecimientos. Eso ha sido todo por hoy. Espero te haya gustado el resumen de esta película. Comenta de qué otra película quieres que traigamos un resumen. Recuerda suscribirte y regalarnos un like. Comparte este video con tus amigos. Soy Yoshi García y nos vemos a la próxima.